¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba en ruinas? ¿Y que, justo cuando ya no esperabas nada, alguien desconocido aparecía con la receta para curar tus heridas? Esta no es una historia de cuento de hadas. Es una historia de pérdida, miedo, prejuicio y redención. Es la historia de Carmen Mendoza, una mujer a la que el mundo quiso ver como sirvienta, pero que se convirtió en mucho más. Y de Alejandro Ruiz, un hombre atrapado en las sombras de su pasado, que tuvo que perder el control para recuperar el alma. Todo comenzó una noche cualquiera. Una gala repleta de luces, trajes caros y sonrisas fingidas. Pero bastó un instante. Un ataque de asma. Una niña indefensa. Un padre paralizado por el miedo. Para que todo se rompiera. Y se reconstruyera de otra forma. Nadie en la mansión Herrera imaginó que esa mesera con uniforme planchado y voz firme sería quien cambiaría sus destinos para siempre. Ni que detrás de su dulzura escondía cicatrices que aún dolían. Ni que en el corazón del empresario viudo aún quedaban cenizas encendidas. Carmen nunca buscó reconocimiento. Estaba allí solo por un turno más. Por un salario modesto y por la necesidad de mantener a su madre enferma. Mientras los invitados alzaban copas de vino y hablaban de inversiones millonarias. Ella mantenía la vista baja. Sus pensamientos en la olla del día siguiente. Pero esa noche, los caminos se cruzaron. Una niña empezó a asfixiarse. Nadie sabía qué hacer. El caos reinó entre los manteles blancos y los flashes de la prensa. Y fue entonces cuando Carmen dio un paso adelante. No pidió permiso. No dudó. Tomó la cuchara de la mano temblorosa del padre y le habló a la niña como si el mundo entero dependiera de esa respiración. Tal vez, sí dependía. Porque esa pequeña respiración encendió una mecha que terminaría por incendiar verdades dormidas. Orgullos enquistados. Y corazones olvidados. Aquel instante, aparentemente pequeño, fue el primer ladrillo en la reconstrucción de una familia rota. Y también, el inicio del juicio más difícil de todos. El que se libra dentro del alma cuando uno se atreve a volver a amar. La gran carpa del Hotel Ruiz brillaba con cristales y trajes de gala. Iluminada por un centenar de focos táctiles. Invitados de etiqueta conversaban sobre inversiones millonarias. Ignorando el drama que latía en el aire. Un ataque de asma había reducido a Sofía, la hija del anfitrión, a un puñado de angustia y pánico. Carmen Mendoza, mesera de uniforme impecable. Observó la escena desde el extremo de la sala. Su corazón galopó. Reconoció en esa niña olvidada el reflejo de sus propias cicatrices. La niña que una vez tuvo que valerse sola cuando su padre la abandonó y su madre cayó enferma. El mundo a su alrededor. Risas nerviosas. Murmullos de ¿dónde está el inhalador? El portazo atroz de la multitud apartándose. Su mundo interno. La voz temblorosa de la niña en su mente. No lo lograré. No alcanzaré el aire. El vértigo de aquel recuerdo imposible de borrar. Y en un segundo, una decisión irrefrenable. Sin pedir permiso, Carmen cruzó la sala. Cada paso retumbó en su pecho como un tambor de guerra. Esto no es solo un trabajo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Si me atrevo, tal vez pueda salvarla. Con manos firmes, apartó a un invitado. Tomó la cuchara de la mano de Alejandro, paralizado por el miedo, y se arrodilló junto a la cama improvisada de Sofía. Su voz, suave pero segura, comenzó a guiar a la niña. Respira conmigo, princesa. 1, 2, despacito. En ese gesto, el miedo se quebró. La niña inspiró. Exhaló, y el caos cedió paso a un suspiro de alivio. Un murmullo emocionado recorrió la sala. Alejandro, con la garganta seca,
Se aferró al brazo de Carmen con gratitud y sorpresa. ¿Cómo supiste? Alcanzó a decir antes de que Sofía, aún temblorosa, posara su manita sobre la de Carmen y musitara. Gracias. Carmen sintió que ese gracias valía más que cualquier sueldo. Más que cualquier título. Se levantó con el uniforme manchado de la heroína inadvertida que nunca soñó ser. Pero aquella victoria no solo salvó una vida. Despertó en la mansión heridas antiguas. Cuestionó privilegios y sembró la semilla de un cambio que todos tendrían que enfrentar. El eco de los aplausos aún vibraba en el aire cuando la mirada de Alejandro se posó en el hueco que dejó Valeria aquel trágico día. La sonrisa de Sofía al recuperarse contrastaba con el nudo que sentía en el pecho. La gratitud hacia Carmen se mezclaba con la culpa por haber quebrantado su promesa más sagrada. Flashback. Una noche lluviosa. El coche sin frenos. El grito ahogado de Valeria. Alejandro, despojado de su mundo perfecto, juró ante el ataúd que siempre sería tú y yo contra el mundo. Princesa, regreso al presente. En el vestíbulo, Alejandro se alejó sin despedirse, con los hombros encorvados y la botella de whisky en la mano. Cada paso resonó como la cuenta regresiva de un duelo que aún no terminaba. Dolor. La ausencia de Valeria era un fantasma que habitaba cada rincón de la mansión. Rabia. Se culpaba por cargar a Sofía con una madre que ya no estaba. Resistencia. Se negó a dejar que Carmen significara otra pérdida. Pero ignoró el eco de su propio corazón clamando por sanar. Al día siguiente, al volver a la rutina en el hotel, Alejandro impuso horarios estrictos a Sofía y a su equipo. Mercedes, su madre, lo aplaudió. Necesitamos disciplina. No lágrimas. Pero en cada gesto de Alejandro, la mirada perdida, la voz dura, se percibía el luto inacabado. Su castigo silencioso no curaba nada. Esa noche, en la cocina del hotel, Carmen se encontró con una Carmen distinta, solitaria, absorta en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó ella. Alejandro no respondió de inmediato. Finalmente, musitó, lo siento, por todo, y en ese, lo siento, tan quebrado como su alma, germinó la semilla de un encuentro que iría más allá de la gratitud. La necesidad de reconciliarse con el pasado para, tal vez, abrirse a un futuro diferente. El aroma del mole verde se esparcía por la mansión mientras Carmen removía con cuidado la cazuela en la gran cocina de mármol. Sofía, al fondo, reía a carcajadas intentando robar una tortillita caliente. Su voz infantil era como un bálsamo que desarmaba la rigidez que Mercedes irradiaba desde el comedor contiguo. En cada nota aguda de esa risa latía la promesa de un día sin llanto. De un corazón herido que, sin saberlo, volvía a latir con fuerza. Mercedes observaba en silencio tras el ventanal interior. Sus manos aferradas al respaldo de una silla. Sus pensamientos eran un torbellino de orgullo y desconfianza. ¿Cómo puede esa mujer, que entró a mi casa como una simple empleada, permitirse pintar sonrisas donde nadie las veía? Cada burbuja de alegría infantil le resultaba un agravio al recuerdo de Valeria. La nuera perfecta que jamás volvería. Mientras tanto, en su santuario de ollas y cucharas, Carmen luchaba con sus propias dudas. Miedo a ser vista como intrusa. A que aquel breve instante de heroísmo se convirtiera en arma de juicio. Deseo de ver a Sofía feliz. De ofrecerle un refugio donde el dolor no se colara. Esperanza de que, quizá, su lugar en la casa no fuera únicamente detrás de los fogones, sino junto al fuego de una familia en proceso de reconstrucción.
Un crujido en el piso avisó la llegada de Alejandro, que entró sin atreverse a pronunciar palabra. Al ver a Sofía aplaudiendo con la boca manchada de salsa, permitió esbozar en su rostro esa emoción genuina que no recordaba sentir. En ese instante, el silencio de Mercedes y la risa de Sofía se entrelazaron en su pecho, desnudando su guerra interna entre la disciplina extrema y el anhelo de sanar con ternura. Aquella noche, la mansión se sumió en un silencio distinto al habitual. Alejandro, incapaz de conciliar el sueño tras escuchar la risa de Sofía, bajó al despacho y, casi sin pensar, buscó el expediente de Carmen. Lo extrajo del archivador con dedos temblorosos, mientras el eco de su propio corazón le susurraba: ¿por qué no puedo dejar de pensar en ella? Las primeras páginas revelaron datos simples. 30 años. Estudiante de gastronomía. Excelentes referencias laborales. Pero fue la sección de antecedentes la que desnudó su pasado. Un padre ausente que la abandonó a los 12 años. Una madre enferma a la que cuidó sola y noches de sacrificio para pagar sus estudios. Tu historia es un reflejo de la mía, murmuró Alejandro en voz baja. Recordó la noche en que Valeria falleció, su promesa ante un ataúd. La soledad abrumadora y la culpa de no haber protegido a la mujer que amaba. El espejo de aquellas páginas le devolvía el dolor de su propio abandono. En su interior, chocaban fuerzas encontradas. Culpa por beneficiarse de la humildad de Carmen. Asombro ante su fortaleza y dignidad. Miedo a volver a confiar en alguien que podría marcharse, dejándolo más solo que antes. Al día siguiente, llamó a Carmen con un propósito claro. Entró al salón de la cocina. El expediente bajo el brazo. Quiero agradecerte de nuevo. Y quiero ofrecerte algo más que un trabajo. Carmen alzó la vista, cautelosa. En sus ojos brillaba la esperanza, pero también la defensa que forjó tras años de abandono. He leído tu historia. Sé lo que has sacrificado. Me gustaría ser parte de tu proyecto de vida. No solo tu empleador. En ese instante, un puente se tendió entre dos almas heridas. El empresario viudo y la mesera luchadora. Ambos comprendieron que sus destinos estaban entrelazados. El sol de la mañana se colaba por los ventanales de la mansión, iluminando un jardín vestido de globos y guirnaldas. Sofía, con sus 7 años recién cumplidos, corría entusiasmada entre los invitados esperando el momento de soplar las velas. Era la primera vez en años que sonreía de verdad. Y Carmen, detrás de la mesa, preparaba con mimo un pastel de 3 pisos. Un castillo idéntico al que su madre solía hornear. Mercedes, con el ceño fruncido, vigilaba cada detalle. Recuerda. Princesa, no te emociones demasiado. Alejandro la observaba con el corazón dividido. El deseo de alegría de su hija chocaba con el eco punzante de una promesa rota. Cuando llegó el instante, todos entonaron las mañanitas. Carmen colocó el pastel ante Sofía, cuyos ojitos brillaban al reconocer aquella forma y color. Es igual al tuyo de antes. Mamá, susurró la niña con voz temblorosa. Las velas se encendieron. Sofía cerró los ojos y sopló con todas sus fuerzas. Aplausos estallaron. Pero en ese instante perfecto, Mercedes vio un sacrilegio. La réplica del pastel de Valeria. El símbolo de su nuera perfecta. Ahora en manos de la intrusa. Con un chasquido de indignación, Mercedes pronunció un dictamen silencioso. Alejandro, sorprendido, dio un paso al frente. Este pastel es para Sofía, exclamó, intentando restablecer la armonía. Fue idea de Carmen. Carmen, pálida de anticipación, bajó la mirada. Sofía alzó el pastel con orgullo infantil. Gracias.
Carmen, pregonó, feliz, pero Mercedes avanzó hacia la mesa con el ceño de hierro. No permito esto. Antes de que Alejandro reaccionara, Mercedes alzó la voz y le arrebató el mantel con gesto furioso. La tensión creció como una tormenta. Sofía contuvo el llanto. El pastel tembló y las velas vacilaron. «Basta», gritó Alejandro al ver el desastre. Y entonces, el mundo se detuvo. Alejandro alzó la mano y, con la misma fuerza que el miedo lo obligó a huir del dolor, la transformó en una bofetada sobre la mejilla de Carmen. Silencio absoluto. El manjar cayó al suelo. Las risas murieron y Sofía, con los ojos desorbitados, corrió a abrazar a Carmen. Carmen, con la mejilla enrojecida, alzó la vista llena de lágrimas. Dolor, traición y orgullo herido chocando en un solo instante. Alejandro sintió el golpe de la mano propia más fuerte que cualquier bofetada. Se había convertido en aquello que juró no ser. Mercedes lo contempló satisfecha. Para ella, la mesera había reclamado un lugar que no le correspondía. Pero Sofía, aferrada a Carmen, gritó, «No la lastimes, papá». La voz de la niña rompió el hechizo. Alejandro, pálido, bajó la mirada mientras Carmen se retiraba al umbral con dignidad herida. Sofía lo siguió, suplicante, marcando el final de un escenario maldito. Los jardines que ayer resonaban con la algarabía infantil ahora eran un escenario desolado. Sofía, que correteaba con globos entre los arbustos, caminaba ahora en silencio, encorvada como si llevara el peso de un mundo demasiado grande. Su risa, antes luz del hogar, se había apagado con el eco de la bofetada. En el comedor, Mercedes repasaba mentalmente cada protocolo de crianza, convencida de haber protegido a su nieta de la intromisión de una empleada atrevida. Pero en esa disciplina rígida se leía la derrota. Sofía apenas probó la comida. Y su mirada se perdía más allá de las ventanas. Alejandro recorría los pasillos de la mansión con pasos cautelosos. Cada retrato de Valeria le recordaba la promesa de no permitir más rupturas. Sin embargo, él mismo había sido el autor de la herida más profunda. Se detuvo frente a la habitación de Sofía y escuchó un suave sollozo. Al asomarse, la encontró sentada en el suelo, rodeada de dibujos de castillos medio borrados y tartas inacabadas. Con voz contenida, Alessandro susurró, «Princesa, puedo», pero ella negó con la cabeza, apretando un crayón con tanta fuerza que se partió. El silencio, tan ensordecedor, los envolvía como un vendaval gélido. Esa noche, la mansión durmió en un mutismo inquietante. Alejandro se despertó sudoroso, imaginando el llanto de su hija y el rostro de Carmen alejándose en la puerta. Su culpa y su miedo lo ataron en la cama. ¿Cómo reparar el daño sin repetir viejas promesas vacías? Lejos de allí, Carmen, en su humilde apartamento, repasaba el diario de Sofía que le había devuelto por accidente. Páginas llenas de agradecimientos y un dibujo del pastel caído. Con la palabra, perdón, garabateada en el margen. Su pecho latía con la certeza de que aquel vínculo necesitaba más que disculpas escritas. El silencio se convirtió en un muro infranqueable, pero también en... El motor del auto se detuvo frente a un edificio gris de balcones oxidados. Alejandro bajó sin aliento. La puerta de Carmen no era la de la mansión, sino la de un humilde hogar donde las cicatrices no se ocultaban tras tapices dorados, sino tras fotos familiares. Aquella escena lo confrontó con la verdad. Estaba dispuesto a humillar su orgullo para reconstruir el lazo más valioso que había roto. Dudó un instante junto al timbre, recordando las noches en las que sus manos temblaban antes de llamar a Valeria.
Pero esta vez, el tatatatac de su corazón le dio el valor para actuar. Tocó la puerta. «Carmen», susurró, alzando la voz con cuidado. La puerta se abrió y apareció doña Lucía, la madre de Carmen, con el ceño suave de quien ya no esperaba sorpresas. «Pase, Alejandro». El departamento olía a café y a recuerdos compartidos. Fotos de Carmen con su madre. Recortes de prensa de su graduación. Una manta bordada por manos que supieron sanar con puntos y abrazos. Alejandro percibió en cada objeto el peso de la dignidad que había desestimado. Lucía lo condujo a la sala, donde un sillón gastado esperaba junto a una mesita repleta de libros de cocina y quizzes escolares de Sofía. Con la voz quebrada, Alejandro dijo: «He venido a pedir perdón. No solo por la bofetada, sino por dudar de ti». El silencio colmó la estancia, roto finalmente por la voz de Carmen al aparecer en el umbral de la cocina. «¿Por qué ahora?», preguntó, con mirada de herida abierta y coraje contenido. «No invité a quien me da una golpiza y luego desaparece sin explicaciones». Alejandro respiró profundo, recordando la soledad de Sofía y su propia promesa rota. «Me asusté de amarte. Pensé que reemplazar a Valeria sería traicionarla. Me equivoqué. En mi miedo, traicioné lo más importante. A mi hija y a ti». Carmen cruzó los brazos, evaluando su sinceridad. En aquel instante, ambos revivieron el dolor de la traición, pero también tomaron conciencia de la fortaleza que los mantenía en pie. «Lo que hiciste dolió. Y dolió a Sofía», admitió ella. «Pero si no vienes a demostrarme con hechos tu arrepentimiento, solo serán palabras más», en susurros cargados de emoción. Alejandro avanzó y tomó su mano con delicadeza. «Dame la oportunidad de enmendarlo. Permíteme ser el hombre que mereces. Y el padre que Sofía necesita». Carmen cerró los ojos, sintiendo el pulso vivo de sus propios temores y esperanzas. Un segundo más, y la rigidez cedió a una lágrima silenciosa que deslizó por su mejilla. «Necesito tiempo. Y acciones. No promesas». Alejandro asintió, con el alma desnuda. «Te esperé esta vez. Vendré el tiempo que haga falta». Y así, entre las ruinas de su orgullo y la esperanza de un perdón genuino, sellaron un pacto indispensable. Reconstruir no solo una relación, sino un hogar. El amanecer tiñó de dorado las ventanas de la mansión Ruiz. En el comedor, la mesa estaba servida con los primeros platillos del nuevo día: tortillas hechas a mano, mermeladas caseras y un café humeante que anunciaba la esperanza. Carmen entró de la mano de Sofía, ambos vestidas con sencillez pero irradiando una luz que antes no se veía en esos pasillos. Alejandro, al verlas llegar, sintió un sobresalto en el pecho. El miedo al rechazo se transformó en un latido de entusiasmo. Se acercó y, con voz entrecortada, propuso: «Hoy es el primer día de nuestro proyecto conjunto, el restaurante Sofias y Sabores, donde la justicia llegará al paladar y la familia se sentará a la misma mesa». Carmen asintió, emocionada y aliviada. El gesto era mucho más que un negocio. Era la materialización de su confianza recobrada y la promesa de un futuro donde su historia de sacrificio y dignidad inspirara a otros. Mercedes, que apareció tras ellos con paso vacilante, contuvo el aliento al ver a su nieta reír junto a la mujer a quien había acusado de usurpar su lugar. Con un nudo en la garganta dijo: «Carmen, lo siento. He aprendido que el verdadero valor está en el corazón, no en el apellido». Carmen posó su mano sobre la de Mercedes y, por primera vez, sintió en ella una aliada. Ese puente, construido con disculpas y lágrimas, selló la reconciliación. Horas después, en la gran cocina,
Carmen supervisaba a su equipo mientras Sofía colocaba flores en cada mesa. Alejandro pasó, la mirada llena de orgullo y gratitud. Y le susurró: no solo abrimos un restaurante. Sembramos un legado de empatía y justicia. Epílogo. Voz en off mientras la cámara se aleja. En Esofias y sabores. Cada receta cuenta una historia de superación. Aquí, el dolor se transforma en sabor. La traición en perdón. Y el miedo en coraje. Esta familia aprendió que una segunda oportunidad puede nacer del lugar más inesperado. Y que el amor, cuando se practica con justicia, se convierte en el legado más poderoso. El sol se oculta tras la mansión ultrajada y ahora renacida, mientras una niña corretea al atardecer y dos adultos, de la mano, miran el horizonte con la certeza de que lo mejor aún está por venir.